Handball. Hoy es esta palestra de un curso internacional de handball online con la organización de la Confederación Brasilera de Handball, la colaboración de la Federación Internacional, Comité Olímpico y Kempa. Hoy vamos a continuar falando de algunos aspectos de handball. Esta semana hemos tenido trabajo de Oleiros y hoy vamos a falar también del trabajo de la técnica táctica individual de pivot. Cuando falamos de técnica táctica individual de pivot, tenemos que falar de una posición, de un puesto específico. Yo pienso que con unas características muy diferentes a todos los posicionados. Pienso que las dos posiciones más diferentes son la posición de goleiro, lógicamente, más también la posición de pivot, y que tiene mucha trascendencia en el juego. Pienso que en general todos los equipos tenemos con entrenadores y personas expertos de handball, sabemos de la importancia que tiene esa posición de handball, de pivot, y el rendimiento de los equipos tiene mucha dependencia en ataque de lo que acontece en esa posición. Pienso que todo equipo de nivel, todo equipo quiere conseguir buenos resultados, buenos placares, precisa de un buen juego con pivot, porque es una posición que va a facilitar muchas veces el juego y que va a ser determinante en los placares del juego. En la palestra de hoy lo que vamos a intentar es hablar un poco primero de esas diferentes actividades que hace o pivot en el juego de ataque. También vamos a hablar un poco de cuáles serían las mejoras más importantes que podemos pensar en hacer con el trabajo de pivot, sobre todo también con el trabajo táctico, y también vamos a plantear alguna serie de tareas para mejorar esa idea de juego del pivot. Esa es un poco la presentación de hoy, es lo que vamos a hablar. Bueno, comenzamos y primero vamos a hablar un poco de las peculiaridades de la posición de pivot. Como falaba Adverso, falaba de que es una posición totalmente diferente a las de... Todos tienen sus peculiaridades, más la posición de pivot pienso que tiene unas peculiaridades muy diferentes con otras posiciones, como pueden ser puntas, armadores o centrales en la posición de ataque. Lo primero es que el pivot juega mucho en posición de costas ao gol, ¿no? Al objetivo. Pienso que todos los jugadores cuando juegan en ataque están jugando frente al objetivo, y el pivot juega normalmente en la posición de costas a gol. Por lo tanto, tiene una posición diferente de partida, y eso hace que tenga otra características en su juego, ¿no? Es una posición que puede hollar claramente la situación de gol, posición de objetivo del otro team, y eso hace que tenga una característica muy peculiar en su juego. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que tiene contacto constante con los defensores. Prácticamente la posición de pivot está siempre con jugadores defensores expertos. No va a tener facilidades para poder jugar sin una marcación durante todo el tiempo que está en la posición de ataque. Pienso que, a diferencia de otras posiciones que están más longas de las posiciones defensivas, la posición de pivot está siempre muy perto de las posiciones defensivas. También tenemos que tener en cuenta que los arremesos normalmente suelen ser en posiciones no equilibradas. Las posiciones de los pivots en situaciones de arremesar, es difícil, son pocas las situaciones en las cuales el pivot, cuando está jugando en ataque posicional, hace un arremeso con mucha perpendicularidad y con equilibrio en los arremesos, con una situación
fácil, una situación sencilla, normalmente son situaciones que tienen grandes dificultades. Está perto de gol más, el problema es que también tiene desequilibrios cuando va a remesar, ¿no? Otra de las situaciones diferentes edificios recesores. Entendemos que la recesado de la bola, estando siempre con jugadores defensores expertos, van a ser situaciones que muchas veces van a ir con bolas difíciles, que pueden ir baixas, que pueden ir altas, que pueden ir al espacio a pegar con una mano, pueden ir a otro espacio a pegar con otra mano, que va a tener muchas veces que ir a pegar la bola a un espacio liberado y que puede pegar. Entonces pienso que es una situación que no es sencilla para el pivot y que muchas veces se puede decir que una buena recepción se hace bueno porque un mal pase, ¿no? Un pase malo. Entiendo que el trabajo de recesado de pivot es fundamental y seguramente sea el jugador que más tendría que trabajar situaciones especiales de recesores. Por otro lado, es un jugador que apenas ejecuta pases de bola. Es un jugador que puede hacer algún pase, más en general, hace pocos pases. Ahora ya los pivots pueden jugar un poco más por fuera, pueden jugar situaciones de jugar por 9 metros también, más en general es un jugador que no tiene muchas situaciones de pase de bolas. Por la contra tiene muchas recepciones y recepciones difíciles, más en general los pases son pocos y son situaciones muy puntuales en las cuales tiene que trabajar los pases. Para entrenadores, jugadores, sabemos que el trabajo del pivot es muy visible, más para el público en general es un trabajo que es difícil de hollar, es un trabajo que no es muy visible, que no tiene mucho reconocimiento por el público y entiendo que eso hace que sea una situación que no sea fácil para jugar de pivot. Es una situación que precisamos darle importancia porque tiene mucha importancia y aunque el público no lo reconozca tanto, no tenga tanto agradecimiento a ese trabajo de público, es una situación que nos tenemos que valorar como un trabajo difícil, ¿no? Porque muchas veces trabaja para los demás jugadores, ¿no? Trabaja para que el resto del equipo consiga situaciones claras de gol, consiga situaciones de dudas en la defensa y que facilite el juego de los demás jugadores. Y por último podemos hablar de que en general existe una dificultad de retornar a defensa, ¿no? Porque es un jugador o una jugadora que tiene que muchas veces estar luchando con la defensa, tiene que luchar por los rebotes, tiene que muchas veces hacer arremesos cayendo al chao y muchas veces también tiene que hacer trabajo en defensa en situaciones centrales con la dificultad que puede tener para retornar a defensa. Por lo tanto, pienso que hay muchas peculiaridades que hacen que esa posición de pivot genere, que cree diferentes dificultades, que sea difícil de poder hacer bien. Tenemos que pensar que es una posición difícil para hacer bien. Bueno, pues una vez viendo que tiene una serie de peculiaridades esa posición, podemos definir cuáles son algunas de las características ideales de los pivots. Bueno, he puesto algunas, más puede haber más, ¿no? Más algunas condiciones que pienso que podemos contar de los pivots. Puede ser que las condiciones topométricas, aunque no limitando, podemos ver pivots muy grandes, muy fuertes, mas también vemos pivots con más pequeños o con no tanta fuerza, más tiene que tener en general, pienso que una buena calidad física y siempre va a ser
mucho más beneficioso el poder tener unas buenas condiciones antropométricas, sobre todo pensando en que va a ser un jugador que va a estar en constante lucha con la defensa y que va a precisar trabajar físicamente fuerte. Sí que entiendo que la fuerza en general va a ser una cualidad muy importante al pivot. No pensamos en que un pivot tiene que ser un jugador culturista, más tiene que ser un jugador fuerte, un jugador que pueda trabajar la fuerza en isométrico, es decir, pueda trabajar la fuerza estática, en posición estática, que pueda mantener una posición sin que la defensa le face dislocar de esa posición. Pienso que también tiene que tener fuerza en el cuerpo para poder luchar, puede tener mucha fuerza en las piernas para poder impulsar y poder conseguir unos buenos arremesos, y en general es un trabajo de fuerza importante. Va a ser muy diferente el trabajo de fuerza que pueda hacer un ponta, que puede hacer un trabajo más explosivo, más entiendo que el trabajo de un pivot es un trabajo diferente. Es importante también interpretar el juego defensivo, ¿no? Cómo está trabajando la defensa para poder trabajar de una forma o de otra. El pivot puede tener muchos conocimientos, más tiene que ver si la defensa que tiene enfrente de él es una defensa que tiene mucha profundidad, que está más perto de la línea de 6 metros, que en algunas posiciones trabaja troca de oponente, más en otras situaciones defiende más individual. Esa interpretación del juego por parte del pivot es también muy interesante que la trabaje bien, no solo tener un pivot que sepa hacer bloqueos, porque también en otros momentos tiene que hacer otro tipo de tareas, interpretar bien en las situaciones que se dan con la defensa. Continuando también podemos decir que el trabajo psicológico, la fuerza mental, es una situación que hay que contar con ella para un pivote, porque muchas veces hace un trabajo muy sacrificado para el equipo, tiene que trabajar y muchas veces ese trabajo no se ve bien y no se oye bien por muchos de los del público y por muchos de los compañeros. Muchas veces tiene que hacer un trabajo que no consigue situaciones de gol, más facilita el juego para el equipo. Está luchando y también tiene que estar concentrado para que esa lucha con los defensores no le haga perder un poco la concentración y poder seguir trabajando bien en situaciones de juego con concentración. Y por último, una situación también que puede ser beneficiosa puede ser la ambidiestría, ¿no? De poder ser bueno el trabajo de mano derecha, mano izquierda. Podemos también hablar de deslocamientos laterales, también a punto fuerte, a punto fraco, ¿no? Poder tener facilidades para poder salir ya por los a un lado y a otro lado con suceso, porque entiendo que solo dominar un lado, solo dominar el lado fuerte va a hacer limitar mucho, y el poder también tener una buena ambidestría para hacer buenos arremesos de bola con la mano derecha, con la mano izquierda, incluso también poder hacer arremesos va a hacer que el nivel de ese jugador pivot pueda aumentar de una manera exponencial, de una manera importante, ¿no? Por lo tanto, pienso que también puede ser una característica que podemos trabajar con nuestros pivots para tener una mejora. Dominar solo un lado o dominar solo los arremesos con una mano está bien, más para conseguir mejor jugadores podemos trabajar en las dos ideas. Bueno, ¿qué tipos de trabajo podemos diferenciar o qué tipo de tareas? En general estamos hablando mucho del trabajo con contacto, el trabajo de los bloqueos, el trabajo sin contacto, de los deslizamientos, y también podemos hablar del juego de apoyo, ¿no? Como también hablábamos ahora de que muchas veces ahora el pivot está trabajando por fuera, puede hacer situaciones de salir fuera, pasar bola, entrar dentro, hacer bloqueos o hacer deslizamientos, diferentes tareas que ahora los pivots pueden trabajar de forma diferente. Más son 3 tipos de tareas diferentes, pero con algunas ideas que pienso que son importantes.
Bueno, además de eso podemos hablar de que hay bloqueos que se pueden hacer a la primera línea defensiva, la línea más perto de la línea de 6 metros, a la segunda línea defensiva, si la segunda línea defensiva es de un 5-1, por ejemplo, al jugador bico, o si una defensa es 6-0, pero un jugador tiene mucha subida y puedes hacer un bloqueo en esa segunda línea defensiva. Y luego lo que hablamos de bloqueos longos o bloqueos exteriores, ¿no? También puede ser una situación interesante en cuanto al tipo de bloqueos. Las situaciones de los bloqueos pueden ser laterales, situación lateral, pueden ser frontales por frente de la defensa, pueden ser diagonales por el frente y pueden ser diagonales por las costas. Tipos de bloqueos diferentes que puede hacer o pivot. Y las zonas de bloqueos pueden ser, y como estamos viendo en todas las situaciones, en cualquier posición. Aquí he puesto algunas de las situaciones, sobre todo en trabajo contra 6-0, más también podemos hablar de trabajos en situaciones con defensas 5-1, defensas 3-2-1, ante jugador bico, ante jugador incluso en 6-0, bloqueos exteriores al jugador número 1 en defensa, otro tipo de trabajos de bloqueos. Por lo tanto, tenemos que entender que el pivot se mueve por muchas zonas de la defensa, no es un jugador que está más estático en una situación de punta, o no es un central que está, por ejemplo, más trabajando en zona central del ataque. Bueno, hablando de los bloqueos, pues los bloqueos que podemos definir como la asao de un atacante para interromper momentáneamente el camino de un jugador en beneficio de un parceiro, de un compañero, y entendemos que hay un jugador jugador que bloquea, un beneficiario, un compañero, un parceiro bloqueador que inicialmente se beneficia del bloco, y un bloqueado que defender cuyo camino interrumpido. Bueno, pues es una de las ideas del trabajo de los bloqueos. Algunas consideraciones chaves, y sobre todo hablando muchas veces del regulamento, que tiene que ser muy claro, porque el bloqueador debe llegar al local de bloqueo inmediatamente antes del bloqueo. Por lo tanto, tenemos que pensar que tiene que hacer una antepasado, que debe hacer una pequeña parada antes del contacto. Eso es muy importante, sobre todo por el tema del arbitraje. Estamos viendo muchos bloqueos que chocan, que pushan con la defensa, y tenemos que pensar que tiene que hacer un stop, porque si no podemos hablar de falta de ataque. Es embater y aplicar una resistencia mutua. Por eso hablábamos del trabajo de fuerza y el trabajo de fuerza isométrica. Es un trabajo importante. También en relación a eficacia, es importante que el bloqueador ejecute asao de manera sorprendente. Y puede ser también bueno el que comience ese tipo de trabajo fuera del campo de visado de bloqueador. Los bloqueos que son excesivamente anticipados y que el defensor puede hollar, son bloqueos que al final pueden cometer falta de ataque, o al final no van a tener suceso. Por tanto, tienen que ser bien coordinados y con un trabajo que sorprenda. El bloqueador no debe dejar su posición hasta que el beneficiario no esté a los límites del local donde el bloqueo está corriendo. Entiendo que el bloqueo tiene que mantener la posición para hacer una abertura de espacio y después poder encontrar la bola, o poder facilitar que ese espacio lo pueda aprovechar otro jugador. Y el beneficiario debe estar vigilante para reagir a una posible anticipación defensiva de parte bloqueada. Y en ese caso, espacio libre estaría en el área contraria al bloqueo, el beneficiario deberá progredir en él. Entonces, lo que llamamos la respuesta por el camino falso. Incluso algunas veces podemos pensar que puede ser interesante que la defensa salte o bloqueo y intentar bloquear a la vuelta por el lado contrario. Es una situación también interesante de interpretación por parte del jugador beneficiario, y también del pivot para poder tener suceso. Bueno, hablamos de los bloqueos en la primera línea defensiva.
la primera línea de la defensa. Bueno, entonces ese tipo de bloqueos pueden ser situaciones en la cual el pivot bloquea a un defensor, abre un espacio, abertura de un espacio, y después puede correr a buscar ese espacio. Es importante mantener bien la posición, abrir el espacio y después de abrir el espacio correr a buscar la bola. Bueno, ponemos algún ejemplo. En este caso de Tamires Morena, jugadora de Brasil. Como hace un bloqueo después de esa situación de cruzamiento, hace una situación de bloqueo a la primera línea defensiva, mantén la posición y después busca el espacio para pegar la bola. Lo mismo en esta otra situación, hace un bloqueo y abertura de espacio para ganar la posición y pegar la bola. Bueno, es un recurso que facilita el pase. Más, cuando hablábamos de defensa, decíamos que hay que intentar que el pivot no gane la posición, más tiene que ser un tiempo coordinado y en un momento ajustado para poder tener ese tiempo de poder recibir la bola y poder tener suceso. Bueno, lo que llamamos los bloqueos en la segunda línea defensiva, o bloqueos dinámicos. En trabajo 2 contra 2, situación en la cual el defensa sube, pivot acompaña, gana esa situación de bloqueo, jugador armador, o jugador beneficiado, tiene intensado de ir a gol, tiene que tener intensado de ir a gol para obligar a ver qué acontece con la defensa. Si la defensa se quedase perto de 6 metros, el poder hacer ahí un arremeso, siempre intentando salvar la posibilidad de blocaje desde la defensa. Más si la defensa sube, entonces tendríamos que hacer o pase y hacer una situación 2 contra 2. Trabajo habitual, trabajo importante que el pivot tiene que hollar para poder hacerlo con suceso, ¿no? Para beneficiarse él o beneficiar al armador en este caso. Bueno, y vemos algunos bloqueos dinámicos contra defensa 5-1 o contra defensa system. Bloqueo ante el jugador Vico. Ha habido un problemilla, quiero intentar mejorar esto para que puedan fallar mejor. Creo que ahora va a ser mejor. Defensa 5-1, bloqueo dinámico de pivot al jugador Vico y continuación con juego con pivot. Gana el espacio, gana el intervalo que se abre en esa situación y después finaliza. Y también situaciones con defensa 6-0. Defensa más fechada, bloqueo al jugador número 18, un poco lo que veíamos en el gráfico, y abertura de espacio, intensado de gol, jugador defensivo responde y juego con pivot. Bueno, pues son situaciones de bloqueos dinámicos. Y lo que podemos hablar de los bloqueos longos, aquellos bloqueos que son situaciones exteriores para el defensor y que son difíciles por no dominar bien el campo visual. Como en esa asao, el jugador armador izquierdo ataca sobre una situación de ataque con trayectoria longa, intensado de gol. Esa situación
consigue una situación de superioridad numérica y, y la posible continuación. Situación de superioridad numérica y situación de 2 contra 1, en la cual el jugador central puede jugar situación de arremeso penetración o el jugador situación de juego con pivote que puede correr por costas. Bueno, vemos aquí un ejemplo de una de esas situaciones. Voy a volver a poner bien el vídeo para verlo en pantalla más grande, porque está saliendo. Bueno, entonces vemos una situación de cruzamiento, continuación y central, trayectoria longa y ataca sobre situación de pivot. Esto es lo que falamos muchas veces de ese trabajo que el suceso parece que lo tiene la jugadora que marca el gol, más viene facilitado por ese trabajo sucio, ese trabajo difícil que hacen los pivots, que las jugadoras que están en ataque se dan cuenta de la importancia que tiene ese trabajo del pivot para poder jugar mejor y poder tener más suceso. Bueno, también existen situaciones que falamos de deslizamiento. Y deslizamientos son trabajos que no son en contacto, más son trabajos que también tienen suceso, sobre todo con situaciones situaciones de defensas que tienen mucha presión, ¿no? Vemos ese ataque, por ejemplo, de armador derecho, ese cruzamiento y ese desmarque por costas de la defensa para que pueda jugar con pivot. Esos trabajos, sobre todo de deslizamientos, son muy importantes que los pivots entendan cuando la defensa trabaja con situaciones más profundas, con defensas en profundidades. Por lo tanto, tienen que diferenciar, por un lado, el trabajo defensas más perto de 6 metros, con trabajo igual más de bloqueos, y defensas con más profundidad con trabajo más de deslizamientos. Podemos también pensar que en algunos sitios de la cuadra podemos tener un trabajo más en profundidad y poder hacer más deslizamientos, y en otro lado de la cuadra la defensa esté más fechada y tener que hacer un trabajo diferente de bloqueos. Bueno, y vemos aquí una opción, una asado, un poco como en el gráfico intentaba mostrar. Ese pivot que falábamos de jugar por fuera, un cruzamiento y un deslizamiento, un desmarque de pivot por costas de la defensa, aprovechando, sacando rendimiento de que la defensa está muy profunda y poder tener un desmarque por costa de la defensa. Sobre todo, fundamental falar de este tipo de trabajos contra defensas más abiertas, ¿no? que intentan tener más profundidad y muchas veces van a permitir el poder correr por costas de la defensa. Bueno, y podemos hablar también de trabajo de deslizamientos cuando las defensas son más individuales. Ese trabajo de engano, de falsear trabajos, falsear ataques, desmarques, para intentar facilitar o juego de jugadoras armadoras o jugadoras de primera línea. Un juego que igual no tiene tanto suceso en cuanto a la recepción de la bola del pivot, a no ser de que la situación sea con un error defensivo por defender mal una troca de oponente o defender de carácter individual, sobre todo cuando falamos de acciones defensivas que defienden muy individual, que tienen muy claro la responsabilidad con una jugadora. Ese trabajo de pivot
muchas veces a la contra de la bola, es un trabajo que puede tener claramente suceso. Bueno, vemos aquí una SAO de ese trabajo. Lo voy a intentar poner un poco mejor, que al mudar la palestra se ha desconfigurado. Bueno, es importante que veamos el dislocamiento que va a hacer el pivot, porque ese dislocamiento va a hacer que Duda Morín pueda tener ahí una situación de suceso. Vemos este movimiento de pivot, esa posición, Morín tiene un marcaje individual y ante ese marcaje individual continúa. La pivot ha corrido por costas de ella y Amorín ha podido conseguir fijar a dos jugadoras y tener una situación de superioridad numérica. Trabajo de deslizamientos como situación también de sucesos, sobre todo con defensas más individuales. Bueno, entonces hemos hablado, resumiendo unas de las cosas que falábamos, del trabajo de bloqueos en primera, segunda línea defensiva y también lo que llamamos bloqueos longos, el trabajo de deslizamientos, más también tenemos que hablar de cómo podemos comenzar el trabajo desde una progresión metodológica. Un poco la escuela nacional en España trabaja sobre la idea de que las defensas en edades de iniciación son defensas abiertas y poco a poco de esa forma podemos trabajar de una forma metodológica también los procedimientos ofensivos. Entonces, ante defensas abiertas podemos trabajar con situaciones de pivot con pase y va. Entonces podemos plantear trabajos como los que vamos a ver ahora. Primero con trabajo de juego entre líneas directas de pase y va, con un portador inicial de la bola y las diferentes posibilidades de variables, sobre todo con el poder hacerlo con los pases desde los dos lados y trabajar en la recepción después del pase. Bueno, entonces vemos un trabajo desde esa posición en el cual comienza la bola con pivot pasa bola a armador pasa bola a central y en ese momento pivot hace un desmarque para recibir la bola de central. Es importante cuando hablamos del desmarque de pivot que no salga anticipadamente, que no vea muy claramente la defensa que va a hacer ese trabajo. Y es importante que el desmarque muchas veces tenga una trayectoria que parece que va a ir hacia un lado y sale al otro lado. En este caso puede parecer que va a ir hacia el lado izquierdo y sale después hacia el lado derecho. Con eso consigue un momento, un tiempo de ventaja con respecto a la defensa. Después pase y a partir de ahí desmarque de central para pasar bola y poder tener suceso. Bueno, esos dos son tareas básicas de formación en la iniciación. Un poco trabajar a partir de pase y va. Bueno, otro trabajo ya también con una corrida directa de pivot y a partir de ahí tomar una buena decisión. Podemos hacer diferentes variables con los dos lados, variando el tipo de pases y orientaciones y tanto a recesión cuanto al pase. Eso ya después tenemos que ir dando diferentes orientaciones, saída derecha, saída izquierda, pase bajo, pase alto, pase al espacio, diferentes opciones que enriquezcan un poco el trabajo del pivot. Entonces, como ese trabajo de pivot, pegando la bola claramente saliendo por fuera con un desmarque, fijando la tensao y después pues, pasando bola
y desmarcándose buscando el intervalo. Bueno, ese trabajo que el pivot puede hacer ya con pasiva, con una situación diferente, en la cual yoga por fuera, pasa, da la bola y continúa. Bueno, y después ya podemos hacer un trabajo ya un poco más, con también la idea de pasiva, pero ya va a jugar entre líneas, puede jugar y ya tiene que tomar alguna decisión más. En función de lo que hace la defensa, puede pasar bola a un lado, puede pasar una bola al otro lado y puede incluso desmarcar y continuar. Bueno, entonces vemos la situación, pase al pivot y desmarque de los dos jugadores, más como el jugador que ha conseguido ventaja es el central, pase al central para poder finalizar. O la otra opción, pase, desmarque y ante esa situación ser capaz de ver quién es la jugadora que está liberada y poder hacer el pase. Por lo tanto, estamos trabajando ya situaciones tácticas, técnicas y tácticas, situaciones de base, del jugador pivot que hace desmarques y que hace situaciones de toma de decisiones. Por eso que es un trabajo para comenzar, sobre todo pensando en que en las etapas formativas trabajar pase y va de defensas abiertas es una buena progresión para después continuar progresando. Podemos continuar progresando trabajando desde la situación de diferenciar tácticamente lo que tiene que hacer el pivot. Bueno, una situación sencilla en la cual jugador central va a recibir bola y el pivot va a tener que decidir si tiene que hacer un deslizamiento o si tiene que hacer un bloqueo. Cuando la situación del defensa es alta, el pivote va a deslizar, va a correr por costas. Cuando el trabajo de la defensa es baixo, lo que va a intentar es hacer bloqueos. Bueno, entonces vemos ahí un poco la idea de pegar la bola, subida de defensa y pivote, corre por costas y pase de la bola. Bueno, esto que lo vemos despacio, lento, es un trabajo que cada vez hay que hacer con más velocidad y que el pivot tenga que decidir rápidamente. Defensa puede incluso algunas veces falsear en ganar la situación. Parece que va a hacer una situación de salida, se queda atrás, tiene que reaccionar rápido y hacer bloqueo. Puede que intente quedarse muy perto y en el último momento subir, entonces tiene que intentar correr rápido por costas. Y este trabajo que ahora estamos viéndolo en un trabajo 2 contra 1, después también podemos hacerlo en situaciones ya grupales y después en situaciones más globales. Más lo importante de este tipo de tareas es el diferenciar cuándo tengo que deslizar, cuándo tengo que hacer bloqueo. Porque aquí vemos cómo la situación es que el defensa está más fechado atrás y cómo hace un bloqueo y beneficia la situación del central. Entonces este tipo de trabajos es un poco lo básico que tenemos que trabajar desde la formación, sobre todo tácticamente, las situaciones tácticas, de comprender el juego, de comprender que la defensa está más fechada, puedo hacer bloqueos, que la defensa está más alta, puedo deslizar, que si la defensa se salta el bloqueo, poder hacer un bloqueo a la vuelta, sobre todo si la defensa está baixa, un bloqueo con el campo visual de visado del defensa fuera de la bola, y son situaciones que podemos trabajar de formación para después evoluir y ir cada vez mejor. Bueno, esto es por un lado un poco las orientaciones tácticas o las orientaciones estratégicas. Luego también podemos ver trabajos pues que van
más orientados a mejorar lo que es la pura técnica, ¿no? Lo que es más técnico, que pueden ser la mejora de los deslocamentos y las mejoras de las recepciones y las mejoras en los arremesos. Algunas de las consignas que podíamos falar y pienso que para evoluir en el nivel de nuestros jugadores técnica y tácticamente es que podemos comenzar desde situaciones, como vamos a ver ahora en el vídeo, situaciones sin oposición, mas siempre podemos que pensar que es preferible trabajar situaciones de oposición. El trabajo con pivot es, en general, en el juego lo que va a acontecer es que van a jugar siempre en contacto, siempre en situaciones con defensas. Entonces, podemos, como forma de aquecimiento, trabajar sin oposición, más después sería conveniente poder trabajar más siempre con oposición para hacerlo más real, más específico y tener más transferencia al juego. Pienso que nuestros entrenamientos tienen que ser siempre similares o parecidos a lo que acontece en el juego. No podemos pensar que el pivot va a siempre poder pegar la bola con dos manos, que va a poder estar equilibrado, que va a tener que no tiene que hacer dislocamentos. Normalmente va a tener que hacer dislocamentos curtos, va a tener desequilibrio, va a tener muchas veces que pegar la bola en velocidades, va a tener que pegar la bola a los espacios con una mano o con otra mano. Entonces, vamos aquí a ver un poco algunas de las tarefas. Vemos diferentes tarefas que trabajan deslocamentos, trabajar receptores. En este caso está trabajando fundamentalmente las receptores a una mano, más tenemos que pensar que muchas veces la bola va a ir muy perto del cuerpo, otras veces va a ir más al espacio. Algunas veces vamos a tener que pegar la bola baja, otras veces vamos a tener que pegar la bola alta. Y las recepciones no van a ser fáciles, no van a ser bolas que van a ir claramente a las manos y que vamos a poder pegar claramente. Entonces, este tipo de tarefas que podemos hacerlas como un trabajo técnico-táctico de los pivots, es un trabajo que en la formación podemos trabajar de forma continuada para mejorar el nivel técnico-táctico de los jugadores. Bueno, ya vemos cómo las tarefas ya comienzan a tener un poco más de dificultades, porque ya empieza a trabajar con pivot. Esa es un poco la idea de una progresión metodológica, ¿no? De situaciones más sencillas a situaciones más complejas. Situación sencilla es cuando no hay situación de defensa. Cuando ya comienza a haber una situación de defensa, el trabajo defensivo ya dificulta más y podemos progresivamente cada vez incrementar más el trabajo defensivo. O como vemos, hay una situación de entrada a pivot y como un defensor se sitúa en una línea de pase y el pivot tiene que desmarcarse detrás de esa línea de pase para pegar la bola. Si la bola va afuera, cómo tiene que sacar la mano de fuera para pegar la bola. Si la bola va adentro, cómo tiene que sacar la mano para pegar la bola adentro. Pienso que esas son un poco las ideas que podemos plantear en nuestras tarefas de entrenamientos. Bueno, vemos un poco más de ese tipo de tarefas y ya progresando e incrementando la dificultad, recepciones a una mano, a otra mano, y ya con defensa más activa, con defensa usando lo que hablábamos también de ese trabajo de fuerza, ese trabajo importante en resistencia mutua, mantener la posición. Ese trabajo ya es más dificultoso. La misma orientación del trabajo, más buscando un dislocamiento, mantener el equilibrio, ganar la posición y después finalizar. Bueno, vemos
como ya 1, 2, 3, 4, 5 tarefas diferentes con progresado y con ideas de mejorar la técnica individual de dislocamientos, de recesores, y después ya veremos algunas situaciones de arremesos. Cada vez también ya buscando ganar la posición y con situaciones más difíciles, más dificultadas. Bueno, un trabajo claramente con una progresado y que tiene, yo creo que muy buena aceptación por los jugadores para tener una mejora significativa con el tiempo. Bueno, la dificultad la podemos aumentar desde hacer las tarefas más rápido o mayor oposición, incluso 2 defensas fechando. Bueno, y aquí vemos ya un poco las situaciones de arremesos, de final del asado. Un desmarque, pegar la bola, la dificultad que tiene con un jugador al frente que hace que el arremeso precise lanzar con un desequilibrio. Hablábamos antes que es raro, es difícil, es extraño que un pivot pueda hacer arremesos en equilibrio, y con este tipo de trabajo podemos hacer que nuestros jugadores trabajen arremesos en desequilibrio. Lembrar que esa situación de hacer arremesos en desequilibrio tiene el problema de caída en chao y después el retorno defensivo. Más los pivots tienen que aprender, tienen que entender que muchos de los arremesos van a tener que hacerlos sin caída porque su situación de juego precisa muchas veces hacer ese tipo de arremesos por desequilibrio. Bueno, y por último, pues otro tipo de tarefas, ¿no? Que lo que intentan es buscar un poco la mejora del tempo de intervención, de girar bien, de voltar, de hacer un giro de 180 grados, y el trabajo también de bloqueos, ¿no? Falei al comienzo de la palestra de lo importante que es el tiempo de intervención. Tanto las situaciones de desmarque como las situaciones de bloqueo necesitan de un tiempo. Si no se hacen en ese tiempo adecuado, no van a tener suceso. Hacer un bloqueo excesivamente anticipado va a ser fácil para la defensa y va a poder saltar bien claramente. Entonces precisamos hacerlo en el momento adecuado. Bueno, vemos algunas de las tarefas que seguramente algunos de vosotros han podido trabajar con Jordi Rivera en el tiempo que estuvo ahí de entrenador, que ahora está también haciendo con la Federación Española y el trabajo con equipos de formación. El trabajo, hablábamos antes del trabajo de pase y baile. Pase y baile, el momento del desmarque del pivot para pegar la bola. El momento del desmarque del pivot para pegar la bola. Si el pivot sale claramente anticipado, defensa va a interceptar la bola e incluso va a poder provocar la falta en ataque. El trabajo después de pegar la bola, de girar bien y trabajar bien en trayectoria. Ahí tenemos ya el tiempo para poder mejorar un poco la técnica individual. Cómo puedo colocar los pies, cómo la posición de los brazos puedo ir subiendo para poder preparar el armado, siempre con protección de 2 manos, más también el poder proteger bien la bola con el cuerpo y con los brazos. Bueno, vemos ahí la importancia que tiene el trabajo de recesado en el momento adecuado para poder pegar bien la bola. Bueno, otro tipo de tarefas ya de relajado, de pontas
con pivot, como el pivot hace un trabajo por fuera, yoga situación con ponta y a partir de ahí hace un trabajo o bien de bloqueo a defensa 1 o bien de deslizamiento por costas de la defensa. Entonces, falábamos al comienzo de la palestra, el trabajo en diferentes zonas de la defensa, entre 1 y 2, entre 2 y 3, entre los dos centrales. Entonces aquí estamos ya hollando situaciones de trabajo en zonas exteriores. Estamos viendo también los diferentes tipos que podemos hacer de bloqueos. Podemos hacer bloqueos laterales o bloqueos diagonales. Y después el trabajo de deslizamientos. Si la defensa está alta, poder deslizar o poder buscar el espacio o el intervalo. Bueno, aquí vemos un poco algunas de las ideas de las que se fala también en la situación. El stop o la parada, el momento en el que el pivot pueda parar para no hacer falta en ataque, y cómo ese momento es el momento en el cual el ponta puede ganar el intervalo, puede ganar el espacio y puede jugar con pivot o puede continuar en caso de que haya una dúvida defensiva. Bueno, vemos ahí un poco la repetición de algunas de las ASOEs. En situaciones de ponta con pivot. Y situación interesante también que podemos pensar, que era un poco lo que también falaba antes, es tentar pensar en el retorno defensivo. Falábamos de la dificultad de muchas veces que el pivot va a hacer arremeso en situación de desequilibrio y trabajar el retorno defensivo. Trabajo técnico, táctico, ofensivo y lo envolvemos con el trabajo del retorno defensivo. Trabajo técnico, táctico, defensivo y lo trabajamos con contraataque. Siempre precisamos durante nuestras tareas de entrenamiento, en algunos momentos del entrenamiento, envolver trabajo de las diferentes fases do juego. Eso no siempre tenemos que hacer, ¿no? Siempre vamos a trabajar todas las fases do juego durante el treino, más siempre tenemos que pensar en que en algún tiempo del treino enlazar juego situaciones do juego. Bueno, en este caso lo que hacen es ya hacer un retorno con más jugadores. Hay un jugador que es el armador, que hace apoyo de pase y después hace o retorno. Pero fundamentalmente la idea es el trabajo 2 contra 2, en este caso de ponta con pivot, para buscar la situación de cómo trabaja esa sincronización del pivot en este caso con ponta, y después enlazar o envolver con la situación del retorno defensivo. Bueno, pues he finalizado, igual un poco más corto y el tiempo. Llevamos más o menos una hora de palestra, más antes de finalizar un poco y pasar a las preguntas, comentar que insistiendo un poco en lo que falaba de la especificidad de la situación del puesto ofensivo de pivot, precisamos
traballar moito esas situaciones de traballo específico de pivot, porque son situaciones totalmente diferentes a las que se facen en otras posiciones. No tiene nada que ver el traballo de pases, de recepciones que facen en otras posiciones con las que tiene el pivot. También tenemos que pensar que es un traballo que hay que buscar generalmente, hacerlo con oposisao. Importante que tengamos ese traballo con oposisao, tanto las situaciones de bloqueos, deslizamientos, como las situaciones de arremesos. Intentamos que geral, para mejorar nuestros treinos, tenemos que hacerlos con esas situaciones de mejora. Y pensar también que es una posisao que precisamos que el jugador se le reconozca su trabajo, se premie su trabajo, que muchas veces no se reconoce su trabajo en cuanto a que el gol lo consigue un armador, el gol lo consigue un central, y precisamos premiar cuando hace situaciones bien en situaciones de pivot, porque es un trabajo sacrificado, es un trabajo mentalmente difícil, y precisamos que reconocer y felicitar y premiar ese trabajo, por lo menos desde el lado, desde los entrenadores, y también hacer entender a los jugadores, a las jugadoras, que su trabajo es muy importante, y que tienen que reconocer que cuando lo hacen bien están ayudando mucho al suceso del juego de ataque, aunque muchas veces su trabajo no sea tan visible para el público. Bueno, pues eso un poco de hoy, de la última palestra de pivot. Podíamos falar muchísimo de muchas situaciones de juego de pivot. Es una situación, un trabajo que pienso que hay que trabajar mucho, y que es difícil el hacerlo bien, pero cuando se trabaja bien y entendiendo bien las situaciones tácticas, se tiene muchas situaciones de suceso, y pienso que el equipo sale muy beneficiado de esas situaciones. Bueno, pues vamos a pasar a las preguntas. Pienso que hay algunas preguntas. Bueno, contra defensas abiertas, ¿cuáles son los procedimientos técnico-tácticos individuales adecuados al pivot? Bueno, creo que durante la palestra ya hemos hablado un poco, y creo que falar claramente de defensas abiertas es falar de trabajo pasiva. Creo que es una de las ideas que podemos, desde la situación de crianzas, desde base, el poder trabajar. Pues también podemos trabajar situaciones de deslizamientos, como otra situación de intentar